Atentos muchachos, ya vamos a iniciar, les pedimos un segundo para poder comenzar, ¿vale? Bueno muchachos, bienvenidas a todos, a todas a nuestro espacio de tutoría virtual. Es un gusto poder contar nuevamente con su participación. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Felipe y los voy a estar acompañando como monitor y recuerden que también la idea es que podamos resolverles sus dudas a través de los correos electrónicos propuestos tanto del gestor como del monitor, ¿vale? Los saludamos al profe Sergio que ya se encuentra con nosotros. Entonces, profe. Listo, hola chicos, hola Andrés, buenas noches para todos, bienvenidos como siempre a esta sesión de el módulo de Ciencias Naturales correspondiente a ciclo 6. Me presento como todos los días, mi nombre es Sergio Pardo y seré su tutor y los estaré acompañando el día de hoy, así como hemos venido trabajando durante toda la semana anterior y como vendremos obviamente con el proceso del acompañamiento académico en las siguientes 3 semanas que nos quedan de módulo. Así que como siempre, bienvenidos y pues nada, recordarles que cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo, comentario, lo que sea, lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano y nosotros les habilitamos el micrófono como siempre hemos venido haciendo para resolver todas sus inquietudes y para hacer más participativa la clase como la hemos venido manejando. ¿Listo? Así que bienvenidos nuevamente todos a la clase del día de hoy. Listo, bueno, gracias, profe. Bueno, un gusto, muchachos, nuevamente estar con ustedes. A los que se acaban de conectar, un saludo. Bueno, muchachos, rápidamente los avisos parroquiales para poder iniciar nuestra sesión del día de hoy, que como ustedes saben, hablamos del módulo en curso Ciencias Naturales, que se ha propuesto dos objetivos esta semana. Primero, que todo, pues, hablar sobre las lecciones que están aquí señaladas, se las voy a mencionar rápidamente para que las tengamos en cuenta. Entonces, esta semana vimos propiedades periódicas al inicio, luego ácidos y bases el día de ayer. La idea es que el día de hoy toquemos el tema de gases ideales y estos dos temas, estequiometría y cinética química, la idea es que los vamos a ir a lo largo, lo vamos a ver la próxima semana, dependiendo pues los ejercicios, las enseñanzas que el profe Sergio programe. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿por qué colocamos esto rápidamente? Porque la idea es que ustedes se vayan ubicando en el tiempo. Estas lecciones que ustedes ven en pantalla y que les acabo de señalar son lecciones que ustedes ya debieron realizar. ¿Para qué? Para conseguir el primer 25% de progreso en plataforma. ¿Qué indica un buen progreso? Es decir, del 25% para la primera semana, que posiblemente su IGA, su índice global de aprendizaje, esté entre el 90 y el 100%. Ese resultado equivaldría pues a un excelente eh, dato, un excelente indicador que a nosotros como equipo académico nos pone muy contentos. ¿Listo? Entonces, en el caso de la próxima semana, muchachos, por favor, pendientes aquí en pantalla, vamos a tener los siguientes temas en plataforma. Recuerden que esto va variando dependiendo de las enseñanzas, a los tiempos que nos vaya tomando las tutorías. ¿Listo? Pero la idea es que la próxima semana ustedes vayan adelantando las siguientes lecciones, que serían las del 2, 3, un momento aquí, 2, 3, 4 y por último 5. ¿Listo? Si tienen alguna duda relacionada con esto, muchachos, no olviden escribirme a mi correo electrónico que ya ahorita se los voy a proporcionar, porque recuerden que este espacio es únicamente para tratar temas de tutoría. Yo también voy a estar atento a través del chat, si es posible responderles, pero la sugerencia es que lo hagan a través del correo y yo mañana me encargaré de eso. ¿Listo? Con respecto a las fechas de inicio de módulo, tenemos recordarles que iniciamos el 25 de enero y nuestra fecha de finalización del módulo en curso Ciencias Naturales es el 19 de febrero. La idea es que ya para el 19 de febrero ustedes tengan completa la plataforma, es decir, que su progreso esté al 100%, ¿vale? Nuevamente, muchachos, si tienen alguna duda con respecto a eso, yo estaré pendiente a través del correo electrónico y de todos los medios de atención que tenemos disponibles para ustedes, ¿vale?
La fecha de entrega de hoja de ruta es el 15 de febrero y estaremos aquí el próximo lunes muy pendientes a resolverles sus dudas. ¿Listo? Entonces recuerden que la invitación que les vamos a hacer es que de 5 a 8 de la noche van a estar, en este caso conmigo, con su monitor, para resolver cualquier duda relacionada con la hoja de ruta, cómo se descarga, cómo se realiza y cómo se vuelve a subir en plataforma, cómo se califica, etcétera. Todas esas preguntas que ustedes tengan, pues la idea es que las podamos resolver en ese espacio. Lo otro, muchachos, es que vamos a tener tutoría virtual de martes a viernes. ¿Listo, muchachos? Como ustedes pueden ver en pantalla, durante estas 4 semanas y posiblemente durante, pues, básicamente todo el año porque es la misma estructura. Y por último, vamos a tener los talleres de formación que ya les cuento de qué va para el día de mañana. ¿Listo? Entonces, el taller de formación va a comenzar de 9 a 12 de la tarde y va a estar dirigido por nuestra monitora Valentina Hernández. El tema del taller de formación va a ser personalidades digitales, ¿listo? Identidades digitales, bueno, todo lo relacionado a ello. Entonces los invitamos de manera muy cordial a que asistan el día de mañana, sábado, de 9 a 12 de la tarde. Entonces, no siendo más, muchachos, voy a estar pendiente del chat y ahora sí le damos la palabra al profe Sergio para poder comenzar nuestra tutoría. Entonces, profe. Entonces, para los que estaban preguntando, los que tenían dudas con respecto a las clases, a la clase anterior, pues como siempre nosotros hacemos un repaso sobre lo que vimos el día anterior, así que tranquilos, ¿listo? No se preocupen por eso. Había un estudiante que tenía la mano levantada, no sé si todavía tengas una pregunta, mientras creo que, a ver si te veo por acá, no, ya, si tienes otra pregunta, porfa, vuelvas y levantas la mano para responderla, ¿listo? Porque ya no te encuentro, me imagino que ya bajaste la mano. Daniela Garzón, profe. Entonces, Daniela, Ah, cuéntanos. Daniela, cuéntanos, sí, ya te vi otra vez. Entonces, ya te habilitamos el micrófono para que nos cuentes. Listo, ahí solo tienes que oprimir el botoncito de micrófono para poderte escuchar. Buenas noches. Hola, ¿Ya me escuchan? sí, te escuchamos. Bueno, profe, lo que pasa es que yo pues estoy haciendo las evaluaciones diarias, ¿sí? Y habían unas fórmulas que la verdad en las últimas en la evaluación en los últimos la verdad no comprendí. No sé si se puede volver después de la explicación o algo así a repetir la evaluación o ya no lo puedo hacer. Listo, entonces, con respecto a la plataforma, no sé si lo puedas volver a hacer, yo creo que sí, no sé cuántas veces, pero creo que sí. Y sí, el tema de las fórmulas es que no lo hemos tocado todavía, no hemos hecho ejercicios de sacar el pH. Sí, Entonces, ok. En cuanto a lo de plataforma, porque posiblemente sea una duda generalizada de varios estudiantes, recuerden que ustedes pueden intentar las veces que quieran el ejercicio. Entonces, recuerden que ustedes nunca les queda mal un ejercicio, sino que dependiendo de lo que nos explique el profe Sergio, lo pueden volver a realizar cuantas veces quieran. ¿Listo? Entonces, listo, entonces como les venía diciendo, pues vamos a recordar ahí de forma rápida lo que vimos la clase pasada, enfocados en las lecciones de ácido base y de hidróxidos, ¿cierto? Recordándoles pues que primero hablamos de estos 4 grupos funcionales principales en la química, ¿cierto? Los óxidos, los ácidos, las bases y las sales, que no son los únicos, pero que son los, digamos, los más abundantes que encontramos en el campo de lo que estamos estudiando, que es la química inorgánica. Hablábamos de ejemplos como el óxido de hierro, que es el más común, el que todos conocemos cuando las cosas se nos oxidan en la casa, el ácido cítrico, que es el que hace parte de frutas como la naranja, como el limón, el hidróxido de magnesio, que muchos lo conocemos también con ese nombre común de la leche de magnesia, y las sales, que pues esta que es el cloruro de sodio, que no es más que la sal que nosotros utilizamos diaria y cotidianamente y de forma muy normal en nuestra cocina. ¿Listo? Y hablábamos entonces de que los óxidos se forman siempre por la unión
o la interacción del oxígeno con moléculas generalmente metálicas, aunque a veces también pueden funcionar como moléculas con átomos, perdón, no necesariamente metálicos, pero la gran mayoría siempre va a ser, digamos, en base a lo que nosotros conocemos como los metales. ¿Listo? Hablábamos entonces también acá de las diferencias y las similitudes, o bueno, hacíamos con esta comparación entre ácidos y bases. ¿Listo? Hablábamos de que los ácidos pues tienen un sabor agrio, perdón, mientras que las bases tienen un sabor amargo. Hablábamos de que ambos son, digamos, corrosivos al contacto con la piel, pero que la sensación es diferente. Mencionábamos también por acá que mientras los ácidos atacan a los metales, las bases atacan a las grasas, ¿cierto? Por eso los productos de aseo normalmente son, por no decir que casi siempre, por no decir que siempre, las bases son todos los productos de aseo, mientras que los metales son aquellos que, bueno, los ácidos, perdón, son aquellos que disuelven todas las reacciones en los metales. Y poníamos el ejemplo de eliminar los óxidos con jugos de limón o con vinagre. Y también tocábamos el tema de las reacciones de neutralización, que la mezcla o la suma de un ácido con una base nos va a producir lo que nosotros conocemos como una sal. ¿Listo? Entonces, eso, digamos que a grandes rasgos habíamos hablado sobre ácidos y bases. También mencionábamos pues estas interacciones y este intercambio de átomos entre ácidos y bases para formar sales y agua. Y nos habíamos quedado en la escala del pH antes de ir a hacer los ejercicios, porque hay una formulita que de hecho es muy sencilla para hablar del pH. ¿Listo? Recordando entonces que el ácido más más fuerte que conocemos es entre más cercano al 0 esté en esta escala, pues más fuerte es el ácido. Entre más cercano a 14, más fuerte va a ser la base. Y digamos con un pH 7 va a ser un pH o una sustancia neutra. ¿Listo? Entonces hablamos del ácido batería, el ácido estomacal, el limón, cosas como por ejemplo el tomate, el vinagre o el café, que son sustancias que están entre la cotidianidad y que podemos decir que son ácidas. La leche también está ahí, aunque está un poquito más cercana a las sustancias neutras. La única sustancia neutra que conocemos en la naturaleza es el agua. Y de ahí para arriba pues hablamos de sangre, hablamos de las tabletas estomacales, que era con lo que debatíamos la clase pasada, jabones, digamos, todos estos productos de aseo como la lejía, el limpiador de cañerías, todo esto son sustancias que nosotros conocemos como alcalinas o sustancias básicas. ¿Listo? Entonces, para ir finalizando todo lo que vamos a ver con las escalas del pH, les voy a mostrar acá lo siguiente y les voy a compartir el link por el chat para que vayan y lo visiten. ¿Listo? Este es, digamos, un pequeño laboratorio virtual, si lo queremos ver de esta manera, y es simplemente como un simulador del pH de muchas sustancias que están en nuestra cotidianidad y cómo nosotros lo podemos medir. ¿Listo? Ya después lo vamos a hacer en función de esa fórmula matemática que nosotros necesitamos, ¿cierto? Pero primero tengamos claro lo que vamos a ver acá. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Pues aquí tenemos una lista de sustancias, tenemos, bueno, desde limpiadores, jabones, sangre y demás hasta el ácido de la batería, y tenemos muchas otras. Y tenemos esto que estoy moviendo, que es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar para medir el pH de forma numérica. Desde digamos, como implemento de laboratorio, digamos, en la química se llama pHímetro. Básicamente lo que hace es medir el pH, por eso tiene ese nombre. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a por decir algo, agua, entonces ahí ya nos dice que es neutro, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos es con este aparatico situarlo sobre la sustancia y nos va a decir el pH, ¿sí ven? pH 7 y se va a mover en función de si es ácido o si es básica la sustancia. En este caso pues vemos que obviamente como el agua es neutra pues lo estamos viendo con un pH 7.
Sin embargo, si cambiamos aquí y hablamos, no sé, de una gaseosa, por poner algún ejemplo, aquí ustedes se imaginarán una gaseosa verde, creo que solo se me ocurre una, pero bueno, eso no nos importa ahorita. Tenemos la gaseosa y miren el pH de las gaseosas, son sustancias muy ácidas, tienen un pH de 2,5 aproximadamente, y hay algunas que son mucho más ácidas, como por ejemplo las que hablábamos en la clase pasada, que son las gaseosas oscuras, ¿cierto? Ahora, vamos a cambiarlo y vamos a hacer un pequeño experimento que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Vamos a utilizar el ácido más fuerte, que va a ser el ácido de la batería. Vamos a poner cierta cantidad en este vaso de precipitado y vamos a medir el pH. ¿Cierto? Tiene un pH de 1. Como veíamos en la diapositiva, la sustancia más conocida, o bueno, conocida como más ácida, es el ácido de batería. ¿Listo? Pero si ustedes ven acá en la parte superior derecha, tenemos un grifo que dice agua. Y si nosotros hacemos esto, le estamos mezclando agua a esa sustancia que era el ácido de batería. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el pH de una sustancia que antes era 1 y a la cual ya no es pura, sino que le agregamos, en este caso, una gran cantidad de agua? ¿Creen que el pH se va a volver más ácido? ¿Creen que se va a volver más básico? ¿O presienten ustedes que no va a cambiar? Eso es muy importante tenerlo claro y tenerlo en cuenta, porque de eso va a depender que entendamos de dónde provienen este numerito y cómo vamos a funcionar con estos ejercicios que vamos a hacer respecto a ácido base. ¿Listo? Entonces, por aquí todos están de acuerdo en que se va a volver más básico. Nos dice Cairo, nos dice Alejandro, nos dice Jacqueline, nos dice que el pH va a aumentar. Sí, lo mismo Ángel, Caterín, Triana, Lady, Carlos, Ángel, Juan, y solo hay una persona que dice que se va a volver más ácido, que es Santiago. Y eso pues lo vamos a comprobar. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues volviendo a poner este aparatico sobre nuestro vaso de precipitado y ahí nos va a dar el pH. Acuérdense que el pH inicial de la sustancia pura era de 1 y ya muchos están haciendo incluso cálculos. Acuérdense que el pH, entre más elevado sea el número, significa que la sustancia es más básica, no es más ácida. La sustancia es más ácida entre más cercano al 0. ¿Listo? O sea, entre menor sea el número, más ácido va a ser la sustancia. Entonces vamos a ponerlo. Miren, subió, no mucho, pero subió. Pasó de 1 a 1,6 o a 1,61. Eso quiere decir que la gran mayoría de ustedes tiene razón, y si bien la sustancia sigue siendo muy ácida, porque un pH de 1,6 es un pH de una sustancia muy ácida, pues sí se modifica al agregarle agua y sí tiende a nosotros, obviamente, digamos, a que ese valor numérico en la escala pues aumente. Nosotros podemos seguir diluyéndolo. ¿Cómo podemos seguir diluyéndolo? Pues aquí, si ven aquí en la parte inferior izquierda del vaso, nosotros tenemos esta opción que es eliminar más sustancia, ¿cierto? Y volvemos a agregarle agua y se van a dar cuenta que el pH ya va en 2,5, 2,6. ¿Listo? Y si lo seguimos haciendo, vamos a ver cómo el pH va a seguir aumentando, buscando, digamos, como la sustancia que estamos mezclando es agua, pues el pH que va a ir buscando va a ser un pH 7, que es el pH neutro. ¿Listo? Porque es importante que tengamos claro esto. Y ¿creen ustedes que si hacemos lo contrario, ya no con un ácido, sino con una sustancia básica, como por ejemplo el jabón de manos, el pH hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hagamos el mismo ejercicio, pero ya no con un ácido, sino con una base. Miren, el pH original de este jabón de manos es de 10. ¿Qué pasa si nosotros lo mezclamos con agua? ¿Se va a volver aún más básico? ¿Se va a volver ácido? ¿Cómo creen que va a comportarse este pH de esta sustancia, que en este caso pues es el jabón de manos, cuando le vertimos agua? Acuérdense que cuando nosotros estamos virtiéndole agua, pues estamos agregando una sustancia nueva, y esa sustancia nueva lo que va a hacer es obviamente modificar en este caso el pH. ¿Listo?
todos ustedes dicen que se va a volver más básico. Acuérdense que el valor numérico es 10, ¿cierto? Miren, 10. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo pasado. ¿Listo? Vamos a vertir mucha cantidad de agua, vamos a terminar de completar eso y vamos a medir el pH. Todos ustedes dicen que va a volverse aún más básico, pero la señorita Ana Jacqueline nos dice que se va a volver más ácido y la señorita Valerie Bata nos dice que el pH va a disminuir. Entonces vamos a ver qué sucede. Acuérdense que el valor estaba en 10, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro medidor y ahora está en 9.2. Y ahí Ángel ya nos dio la respuesta. Exactamente. Estamos disolviendo las sustancias. Cuando nosotros disolvemos una sustancia, en este caso con un solvente universal, que es el agua, estamos modificando el pH, pero se va a mover en la dirección contraria. Es decir, si es una sustancia ácida y la estamos disolviendo en agua, se va a volver más básica. Si es una sustancia básica y la estamos disolviendo en agua, se va a volver un poquito más ácida. Siempre se va a mover en dirección contraria. Es como cuando nosotros, por ejemplo, no sé, estamos almorzando y nos dieron un jugo que está muy dulce y le ponemos agua y estamos reduciendo la cantidad de agua, funciona más o menos de esa misma manera. En este caso, pues estamos no hablando de la concentración o de la cantidad de dulce, sino del pH, que es ese valor numérico, ¿listo? Siempre que vayamos a disolver una sustancia con agua, el pH se va a mover siempre en la dirección contraria, es decir, siempre a buscar el 7. Si es una sustancia ácida, se va a volver más básica. Y si es una sustancia básica, se va a volver más ácida. Y podemos hacer lo mismo que hicimos ahorita. Sacamos un poquito de esa mezcla, le agregamos más agua y se van a dar cuenta como ese pH que estaba inicialmente en 10, luego en 9.2, ahora ya está en 8.2. Y es porque seguimos disolviendo estas sustancias. ¿Listo? Porque es importante tener esto en cuenta. ¿Y qué tiene que ver con lo que vamos a ver? ¿Y qué tiene que ver con esos ejercicios que ustedes ven en plataformas sobre calcular el pH de algunas sustancias, con la concentración, que es el concepto que vamos a manejar nosotros aquí y que es uno de los conceptos más importantes cuando estamos trabajando en química, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Pues lo vamos a ver. Resulta, pasa, sucede y acontece que cuando nosotros estamos disolviendo la sustancia, nosotros estamos quitándole la concentración. Es decir, no es lo mismo, a ver, ustedes por ejemplo tienen alcohol en su casa, todos me imagino que tienen botiquín en su casa y tienen una botellita de alcohol etílico, ¿cierto? Y eso tiene una concentración que usualmente viene mediante términos de porcentaje aproximadamente del 70% para arriba, ¿cierto? Ya cuando es alcohol industrial, pues es del 90-95% para arriba, pero ese no lo consiguen no se consigue en las farmacias, así como, ay, voy a pedir alcohol industrial por domicilio, no, y no les va a llegar en el Rappi, no. Siempre, normalmente el alcohol que nosotros encontramos digamos, en las farmacias está a un 70%. Eso quiere decir que el resto de la sustancia no es alcohol, es agua. ¿Listo? Si nosotros seguimos mezclando, o sea, cogemos esa botellita de alcohol y le seguimos agregando agua, pues va a cambiar la proporción, es decir, la cantidad de agua por cantidad de alcohol va a cambiar. Y si seguimos agregándole agua, pues ese 70% se va a volver 60, se va a volver 50, se va a volver 40, todo dependiendo de la cantidad de agua que nosotros le estemos poniendo. ¿Listo? Eso en química se llama concentración. ¿Listo? Concentración. Y esa palabrita concentración lo que nos quiere decir es, para que no se enreden, es simplemente la proporción que hay de una sustancia en una mezcla. En este caso, la mezcla que nosotros tenemos es jabón, ¿cierto? Con agua. Y no es lo mismo, por ejemplo, para ustedes poner mucho jabón con poquita agua que poner mucha agua con poquito jabón. Porque si ustedes lo que quieren es hacer espuma, pues van a necesitar más de una que de la otra, ¿cierto? Para manejar, digamos, para seguir manejando este ejemplo que tenemos en pantalla. En la química funciona de la misma manera. Si tú tienes mucha cantidad de ácido
y muy poquita cantidad de agua, pues va a estar el ácido muy concentrado, ¿cierto? Pero si tienes más bien al contrario, muy poquita cantidad de ácido y mucha cantidad de agua, pues la solución va a estar disuelta, como nos dice Ángel en el chat, y pues el pH en este caso va a modificarse, ¿listo? Entonces debemos tener en cuenta que la concentración no es más que la proporción que hay entre sustancias, ¿listo? Si tenemos 5 sustancias, pues podemos sacar la concentración de cada una de esas sustancias en la mezcla. Eso ya depende de lo que nosotros estemos averiguando y de lo que nosotros queramos hacer, ¿listo? Pero siempre, para que no se nos olvide, si estamos hallando el pH de una sustancia ácida y le agregamos agua, va a aumentar, se va a volver más básica. Si estamos midiendo el pH de una sustancia básica y le agregamos agua, se va a volver más ácida. Siempre la tendencia es buscar el 7, que es el de la sustancia neutra, y siempre lo mezclamos con agua porque es lo que nosotros conocemos como el solvente universal. ¿Visto? En la química inorgánica, el solvente universal es el agua. En la química orgánica hay otra sustancia que se llaman cetonas, pero no lo estamos utilizando acá. El agua es el solvente universal por naturaleza en este tipo de estudios que estamos manejando. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo, comentario? ¿Quieren participar? ¿Quieren levantar la mano? ¿O todo está claro? ¿Listo? Cuéntenos mientras yo voy volviendo a la fórmula que vamos a utilizar acá en nuestros ejercicios. ¿Listo? ¿Todo claro? Perfecto. Me alegra que todo esté muy claro, señores. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la medición del pH. Johan, tienes una Profe, pregunta. Cuéntanos. Johan, cuéntanos, ya habilité tu cámara, perdón, tu micrófono. Cuéntanos, Johan, Johan. Johan Hernández. Ya puedes habilitar tu micrófono, Johan. Ah, no puedo activar. Vamos a ver otra vez. Johan. Listo, Johan, nuevamente inténtalo. Muy buenas noches. Hola, Johan, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo me le va? Lo que pasa es que me quedó una duda. Sí, yo sé que tal vez está un poquito atrás, pero no me quedó muy claro lo de la idea de, listo, el tema del pH cuando se le echa el disolvente universal, que es el agua, cambia. Y cuando se le echa o sea, no me quedó muy claro cómo así que funciona de forma eh, inversa. El Listo, tema ya. del líquido, ¿sí? O sea, de que cuando es más ácido y se le echa agua, se vuelve básico. Y si es básico y se le echa agua, se vuelve ácido. Sí, ya vamos a explicar entonces nuevamente eso. Ya volvemos entonces aquí a la herramienta que estábamos utilizando. Y por aquí había una pregunta relacionada con eso, que era la pregunta de Ángel, y es que si mezclamos el más ácido con el más básico, ¿qué va a pasar? ¿Listo? Entonces vamos a volver a esta herramienta que tenemos acá. ¿Y por qué nosotros estamos modificando este pH y por qué se mueve en el sentido contrario? ¿Listo? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Vamos a reiniciar todo esto y vamos para tomar como ejemplo la sustancia más ácida que conocemos y que tenemos acá, que es el ácido de batería, ¿cierto? Entonces vamos a vertir ácido de batería. Ya sabemos que nuestro pH medido con este aparatico es un 1. ¿Listo? Nosotros siempre en la química inorgánica vamos a disolver todas las sustancias con agua. Todas. Siempre que nosotros queramos disolver alguna sustancia, siempre va a ser con agua. Es por eso que nosotros aquí tenemos un grifo con agua. Entonces, nosotros le vamos a agregar agua. ¿Listo? ¿Por qué se va a mover en el sentido contrario? ¿Cómo así en el sentido contrario? Quiero decir que si una sustancia es ácida y le agregamos agua, pues no se va a volver más ácida, se va a volver más básica. ¿Listo? Y si una sustancia es básica y le agregamos agua, pues no se va a volver más básica, se va a volver más ácida. ¿Listo?
¿Qué va a pasar entonces con ese pH? Que ahorita le agregamos agua y pasó de 1 a 1.83. Eso depende de la cantidad de agua, depende de la cantidad de ácido, obviamente. ¿Listo? Dana nos pregunta, ¿no se puede disolver con otro líquido? Cuando hablamos de disolver, la palabra disolver en química siempre es reducir las concentraciones, es decir, digamos que esté menos concentrado el alcohol, menos concentrada el ácido, menos concentrada la base. Y eso siempre lo hacemos con agua. ¿Por qué lo hacemos con agua? Porque si a un ácido le agregamos una base, no lo estamos disolviendo, los estamos mezclando y estamos produciendo sustancias nuevas. ¿Listo? Estamos haciendo que reaccione. Sin embargo, aquí cuando nosotros mezclamos una sustancia con agua, no reacciona, simplemente lo está disolviendo. ¿Listo? Y esa es la diferencia. No es lo mismo, como nos dice Ángel, disolver que revolver. Tienes, digamos que para palabras de la cotidianidad es la forma más fácil de entenderlo. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tú tienes, a ver, vamos a poner un ejemplo, un jugo o una gaseosa muy, muy dulce y le echas agua? El azúcar baja, ¿cierto? Queda estando menos dulce. Pero si tú a esa gaseosa le pones otra gaseosa, pues no la vas a disolver, las estás mezclando, las estás revolviendo y eso tiene implicaciones diferentes, ¿listo? Por eso es que nosotros cuando hablamos de disolver, ¿listo? Nosotros hablamos de mezclarle agua. Generalmente los ácidos no reaccionan con agua. Acuérdense que los ácidos reaccionan con metales. ¿Listo? Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. No es lo mismo revolver que disolver. Siempre que va en la palabra disolver es agregar agua. Siempre. ¿Listo? Entonces, Profe, dinos, Andrés. sí, profe, tenemos aquí dos preguntas y una relacionada, una que nos hace Johan, que nos dice, ¿por qué no reaccionan los ácidos con el agua? Y luego tenemos una participación pendiente de Alfonso César. Entonces, profe, ¿por qué no reaccionan los ácidos con el agua? Listo, generalmente ningún ácido reacciona con agua porque, como les estaba explicando ahorita, la reacción principal de los ácidos es con los metales, no reaccionan con el agua, ¿listo? No reacciona, eso nunca pasa, ¿listo? Siempre se forman disoluciones, es decir, cuando nosotros hacemos disoluciones no estamos mezclando nada, digamos que lo estamos, para que nos quede un poquito más fácil, estamos rebajando el ácido. Entonces estamos rebajando, digamos, el dulce en las gaseosas con agua, estamos rebajando en este caso la cantidad de ácido con agua, ¿cierto? Eso nunca reaccionan, siempre reaccionan. Exactamente, tienes toda la razón. Por eso para probar cuando el oro es real, lo que hace la gente es le pone una gotica de ácido y si reacciona, saben que es oro, si no reacciona, es lo que llaman orogolfi o fantasía. ¿Listo? Exactamente. Si el oro no es puro, se le pone ácido. Esa es una prueba y es una forma muy, muy fácil de entenderlo. Siempre para que cuando ustedes quieran saber si una joya es de, digamos, de verdad o les metieron cuento donde la compraron, pues es buscando que reaccionen con ácidos. ¿Listo? Obviamente no es para que ustedes tengan ácidos en sus casas ni nada por el estilo, pero para que entiendan más o menos cómo funciona, cómo se hacen las pruebas. ¿Listo? Eso aplica con todos los metales. Sí, Juan Camilo, todos los metales reaccionan con ácidos. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos los metales trabajan de la misma manera y todos reaccionan con ácido. ¿Listo? Profe, Dinos. sí, profe, es que acá hay una pregunta interesante relacionada también con lo que iba a aportar. Nos dice Dana Rubio, y si mezclamos algunos de ellos, ¿se puede llegar a volver tóxicos para, de alguna manera, para la vida de los humanos, plantas o animales? Yo tenía algo o sea, porque el día de ayer estábamos hablando sobre la lluvia ácida, que es básicamente ese proceso que se da a través de, por ejemplo, la explotación minera, ¿cierto? Esa explotación minera genera una especie de acidificación, ¿cierto, profe? En el ambiente, que luego, esa lluvia ácida, ¿cierto? Cae sobre los suelos, sobre los terrenos y afecta de alguna manera la biodiversidad de eso. Yo tenía ahí una pregunta, profe, porque sé que eso también sucede con el cuerpo humano, y es que esos procesos de acidificación están relacionados con los dióxidos o con, en su defecto, el oxígeno,
con los óxidos. Sí, Porque he escuchado, por ejemplo, que cuando hay cuando hay, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Digamos, una explosión petrolera, por ejemplo. Es lo que genera esa explotación petrolera o de biocombustibles, es un dióxido específico que se llama dióxido sulfúrico. Pero entonces en el cuerpo humano también se produce ese mismo proceso, por ejemplo, en el estómago. ujú. Entonces no sé qué relación había entre los dióxidos y los ácidos, profe. Sí, a ver, lo que pasa es que, a ver, por aquí también estaban mencionando sobre todas esas mezclas que estamos hablando. Sí, obviamente, si nosotros mezclamos y ni siquiera sabemos qué estamos mezclando, lo más probable es que estemos corriendo un riesgo innecesario. Así que es importante primero tener conocimiento de todo lo que estamos mezclando, ¿listo? Obviamente, lo primero que se va a generar son gases y muchos de los trabajos en laboratorio que se hacen en unas cápsulas o bueno, en unos espacios que absorban esos gases para evitar, digamos, contaminarnos y no contaminarnos, sino sobre todo vernos afectados por esos gases que digamos que se generan de todas estas reacciones en general con ácidos, ¿listo? Porque son muy, muy fuertes. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de tener, espero que no, pero les cuento porque yo sí en los laboratorios en la universidad de medio oler una sustancia ácida, así como por encimita, empiezan a llorar de una vez, y es muy, muy, una sustancia muy, muy fuerte, por eso es que al mezclarlas hay que tener mucho cuidado. Sí, señor Miguel, nos hace llorar. Ahora, con el tema de la lluvia ácida, es básicamente, a ver, nosotros sabemos que la lluvia sin ser ácida, generalmente la lluvia es un proceso de evaporación de nuestras fuentes de agua, ¿cierto? Entonces se evapora, no sé, la represa, entonces se acumula en las nubes y luego llueve, ¿listo? ¿Por qué se genera entonces la lluvia ácida? Porque nosotros contaminamos nuestras fuentes de agua, contaminamos todos estos, digamos, nuestros recursos naturales, y esa, digamos, esa contaminación, esa acidificación que hace parte, que ya está disuelta en el agua, pues al evaporarse obviamente se sube con ella, y cuando llueve pues es que se genera la lluvia ácida, así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa con la piel? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el estómago? ¿Y qué pasa con el organismo en general, con nuestro cuerpo respecto al pH? Es que siempre, como hablábamos la clase pasada, nosotros necesitamos de un pH, digamos, específico para cada lugar del cuerpo para que tenga su función. Si nosotros no tenemos un pH muy ácido en el estómago, ¿qué pasa? Que no podemos disolver los alimentos y por ende vamos a sufrir de indigestiones, vamos a tener hinchazón, todos estos síntomas que nosotros hablábamos la clase pasada. ¿Qué pasa si el pH, por ejemplo, de la piel es incorrecto? Que estás muy, muy, muy expuesto a infecciones, a heridas, digamos, que puedan complicarse, a temas como por ejemplo la gangrena, porque el pH ácido de la piel hace que sea muy difícil para las bacterias sobrevivir sobre la piel. Por eso ustedes ven que listo, se infecta un poquito, pero ya después de la piel, después de que empieza a cicatrizar la piel, digamos, en una herida, pues ya, listo, deja de molestar. Pero si ustedes tuvieran, por ejemplo, el pH muy básico o muy ácido, fuera de los rangos en los cuales nosotros estamos hablando, pues sufrirían de muchas, muchas infecciones y tendrían muchos problemas con cualquier herida, ¿listo? Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso es que también muchas veces se vende el jabón neutro como jabón neutro, pero que ya hablamos que no es jabón neutro, sino que lo que no hace es no modificar el pH de la piel. Y lo mismo con el jabón, lo mismo con digamos, con el champú o con jabones para distintas partes del cuerpo, y es porque esa acidez que tiene generalmente el cuerpo o basicidad que pueden tener algunas otras partes es porque nos ayudan al correcto funcionamiento. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un pH muy alto? Ahí estaban mencionando en el champú la irritación ocular. Perfecto. Eso siempre, siempre sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso hablamos de que los jabones sí son cada vez más, digamos que cada vez es más precavido el tema de la producción, sobre todo en este caso de nuestros implementos de la cotidianidad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y con la modificación del pH. ¿Listo? Aquí hay una pregunta también relacionada con la lluvia ácida, y es por el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Sí,
Lo que pasa es que todos esos procesos se dan obviamente, y digamos, todas estas sustancias se dan obviamente por los procesos contaminantes que nosotros producimos. Y puede sonar un poquito feo, pero es que desafortunadamente todo esto sí es culpa de los seres humanos, porque los seres humanos somos la única especie en el planeta que produce basura sólida, es decir, residuos sólidos. Somos los únicos que producimos todos esos, digamos, ese tipo de desechos. No hay ninguna otra especie que produzca plástico, no hay ninguna otra especie que produzca, digamos, que tenga, digamos, vida industrial y bote su basura o vierta sus desechos a los humedales. No hay ninguna otra especie que haga eso. Así que, como les decíamos la clase pasada, desafortunadamente nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestros propios inventos, porque por muy experimentales que seamos y por mucha curiosidad que tengamos y por muy, digamos, por muchas cosas que nosotros en las que queramos innovar, a futuro no estamos midiendo las consecuencias de lo que puede pasar. ¿Listo? Entonces, es por eso que nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Juan Camilo nos dice que algunos shampoos no irritan eso, o no generan la irritación en los ojos, y es porque el pH es menos ácido. Acuérdense, chicos, que todos los productos de aseo, como su función es limpiar y romper las grasas, están del lado alcalino de las sustancias, ¿listo? Así que lo que nosotros hacemos es buscar que ese pH se acerque un poquito más al 7 para evitar todas estas irritaciones que nosotros tenemos, ¿listo? Y exacto, una de las fuentes más contaminantes, ya que lo mencionas ahorita, Alejandro, es el smog que producen los carros. Muy, 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 muy cierto. Ese, digamos que en pocas palabras, es monóxido de carbono, que ya lo hablamos en clases pasadas y es algo muy contaminante y es un veneno a gran escala. Por eso, cuando hay emergencia, digamos, ambiental por la calidad de aire en Bogotá, porque eso es algo que es muy, muy, muy común, simplemente nos recomiendan no salir o nos encierran directamente, porque ese monóxido de carbono a gran exposición pues no solo genera tos y dificultad al respirar, sino que puede llegar a envenenar. ¿Listo? Entonces tengamos eso muy presente. De hecho, no sé si ustedes han visto un programa en uno de estos canales de Discovery que se llama Mil Maneras de Morir. Hay un capítulo en el cual muestran una forma de morir, y es que una persona se quedó dormida con el carro encendida y se asfixió y murió por envenenamiento con monóxido de carbono, precisamente por eso, porque entonces se quedó de hecho hay una parodia en una serie animada que se llama South Park, y es precisamente por eso, porque digamos, estabas tú en el carro encerrado con las ventanas abiertas, te quedaste dormido y el carro está prendido, pues sigue produciéndose la combustión. Acordémonos que la gasolina no es más que petróleo procesado, y pues todo esto produce monóxido de carbono y terminamos envenenándonos. ¿Listo? Entonces, aquí preguntan que por qué el vómito es un pH ácido, y es precisamente por lo que te respondieron ahí abajo, Dana, porque el vómito es básicamente, o bueno, la gran mayoría del vómito es pues los ácidos estomacales que nosotros tenemos para los procesos de digestión. Entonces, cuando nosotros vomitamos y tenemos esa sensación de ardor, es precisamente porque no solo va lo que desayunaste ni lo que almorzaste, o lo que cenaste, o las onces, o lo que sea que hayas comido, sino que va acompañado de todos estos jugos gástricos que obviamente pues te generan esa sensación de ardor, y por eso es tan incómodo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, esos programas puede que sean a veces muy exagerados, pero para este tipo de clases con ciencias naturales son muy ejemplificantes, y por eso los traemos a colación. ¿Listo? Nos preguntan por el gas lacrimógeno. Sí, los gases lacrimógenos son ácidos. ¿Listo? Sí, son ácidos. El tema de las vacunas. Bueno, quedarse con un auto apagado. Si el carro está apagado a pleno sol, ahí te puedes morir, es asfixiado por la temperatura, pero si el carro no está prendido, pues no hay combustión de la gasolina, y eso digamos que se reduce ese riesgo. ¿Listo? ¿Hay frutas que sean más suaves con el estómago? Sí, ya vamos a hablar de las frutas. Espérame, que por aquí arriba había otra pregunta de Santiago. El tema de las vacunas es algo muy, muy, muy raro, la verdad. No tiene mucho que ver con el tema del pH, pero es que hay muchas personas que simplemente son antivacunas, y sobre todo porque les generan mucha incertidumbre ver cómo
escuché hace poquito una señora en radio que llamaba y decía, es que me parece el colmo que ya haya vacuna para el coronavirus, pero no haya vacuna para el cáncer. Yo, la verdad, solté la risa y es porque nosotros no podemos confundir el tipo de enfermedades que se pueden vacunar con unas que no. El cáncer, como no es una enfermedad viral, no tiene vacunas. Y muchas de las razones por las cuales las personas desconfían de este tipo de cosas es también por la ignorancia, porque no, digamos, no estamos como tan informados de eso. Entonces nosotros debemos tener claro que las vacunas solo se utilizan con enfermedades que son producidas por virus. ¿Listo? El cáncer no es producido por un virus, por ende no tiene vacuna. Así que vamos a tener eso muy en cuenta. Hay dos tipos de enfermedades, las virales y las, digamos, no virales. Unas se tratan con vacunas, otras con antibióticos. ¿Listo? Y es muy distinto. Y la última del pH, las frutas. Sí, hay frutas que son más o que ayudan para el tema de la acidez estomacal. Y, por ejemplo, siempre que ustedes tienen esos problemas o esas sensaciones incómodas en el estómago, les recomiendan una que es la papaya. Y es algo que es muy, muy útil para el tema del estómago. ¿Listo? Entonces, chicos, volviendo aquí al tema, no se nos olvide que cuando nosotros estamos agregando agua, estamos disolviendo las cosas. ¿Listo? Entonces, disolver significa reducir la concentración. Si disolvemos los ácidos, se vuelven... La idea es que siempre el pH, cuando nosotros le agregamos agua, se va a acercar al 7. Por eso es que cuando está más ácido y le agregamos agua, se va a volver un poquito más básico, ¿vale? Y cuando estamos en sustancias básicas y le agregamos agua, se va a volver un poquito más ácido. ¿Listo? A ver, por aquí nos preguntan, sí, con el tema de las enfermedades, yo sé que es un tema que da para mucho para hablar, entonces vamos a responder las últimas preguntas y volvemos a nuestros ejercicios porque los veo como curiosos. ¿Listo? Es que sí, a ver, no sé ustedes si tengan más o menos claro cómo funciona el tema de las vacunas, y es que cuando a ti te inyectan una vacuna, te están inyectando digamos, directamente el virus. O sea, puede sonar extraño, pero es que así funciona, ¿listo? Y es que cuando a ti digamos que la vacuna es un virus, digamos, tratado, que la función que tiene en el cuerpo es generar las defensas que el cuerpo necesita. Siempre que a ti te ataca un virus, lo que más puede solucionar es, lo que más, digamos, pasa con el cuerpo es que se genera inmunidad, los anticuerpos, exactamente. Entonces lo que hacen las vacunas es generar los anticuerpos antes de que te ataque la enfermedad de verdad. Eso es lo que funciona, ¿listo? Así, entonces sí no es que te inyecten una enfermedad, sino que es una cepa inmunizada, como dice Alejandro, y lo que pasa es que pues así funciona esto, ¿vale? Entonces, vamos aquí a volver a nuestra formulita y se van a dar cuenta que es algo muy, muy, muy sencillo de manejar el pH con esta fórmula que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Lo primero que hay que tener en cuenta siempre, siempre es este signo. No es una rayita, no es un guión, es un signo negativo. ¿Listo? Es siempre un signo negativo, porque la fórmula nos indica que el logaritmo negativo de algo que tenemos acá es digamos, el valor numérico del pH. ¿Listo? Johan, sí, por eso también así funcionan los antídotos de las serpientes, basados en el veneno de las serpientes. Tienes toda la razón. ¿Vale? Ahora, ¿qué significa esto que está encerrado aquí, que le voy a poner un chulito encima? Siempre que ustedes vean ese símbolo que vamos a escribir por acá con verde, que parece bueno, con rojo, está bien, que parece un paréntesis cuadrado, en química siempre, siempre, siempre va a significar concentración, siempre, nunca va a cambiar, siempre va a significar concentración. ¿Listo? ¿Qué tipo de calculadora necesitamos? Pues en lo posible, si tienen calculadora científica, mucho mejor, pero algunas calculadoras del celular tienen la opción de el logaritmo, o si no, pueden ir directamente a la calculadora de Google, que también les arroja el logaritmo. ¿Listo? Entonces, la concentración, sí. ¿La concentración de qué? De hidrógeno. Miren, esta H significa hidrógeno. ¿Y por qué significa hidrógeno? Porque acuérdense que pH es potencial de hidrógeno. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo en esta concentración es la cantidad de hidrógeno que tiene nuestro ácido, ¿vale? Acuérdense siempre de eso.
Esta H significa hidrógeno, esta H significa hidrógeno. Por ende, nosotros con este logaritmo negativo estamos hallando el pH en función de la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más hidrógeno pueda tener, digamos, un ácido, entre más concentrado sea un ácido, pues el pH va a ser más cercano a cero, ¿cierto? Pero entre menos concentración tenga este que tenemos aquí encerrado, esta concentración del ácido, menos concentrado, pues va a ser más elevado su pH. Y eso, para que nos quede mucho más fácil de entenderlo, lo vamos a explicar con este ejercicio que tenemos por acá y que van a ser ejercicios muy parecidos a los que ustedes se van a encontrar en su plataforma. ¿Listo? Tenemos el siguiente ejercicio, ¿listo? Entonces, una persona con problemas de acidez estomacal tiene una concentración de ácido clorhídrico de 0.018 m. La m es la unidad por excelencia de concentración en química y significa molaridad. ¿Listo? Molaridad. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pH del estómago? ¿Listo? Nos están preguntando el pH de, bueno, la acidez, el pH del estómago de una persona que tiene una concentración de ácido clorhídrico de 0,18. ¿Listo? Tengamos eso muy, muy, muy presente, porque vamos a resolver ese ejercicio. Como en matemáticas, lo que debemos hacer es simplemente, sí señor, sacar las incógnitas con base en la fórmula que nosotros tenemos. Entonces vamos aquí, ya lo tengo resuelto, pero vamos a explicar. ¿Listo? Nuestra fórmula nunca va a cambiar. Nuestra fórmula del pH siempre va a ser la misma. ¿Listo? pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los hidrógenos. Bueno, en este caso, H más significa hidrogeniones, pero para que lo tengamos un poquito más claro, la concentración de los hidrógenos. Esa concentración nos las está dando el ejercicio. ¿Qué concentración nos dio el ejercicio? Pues nos vamos a devolver y acordémonos que aquí dice, miren, tiene una concentración de ácido clorhídrico de 0.018. Entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar ese espacio que dice concentración por el valor numérico que nos da el ejercicio. En este caso 0.18, 0.18, ¿listo? O sea, lo que tenemos nosotros acá. Miren, vamos a ponerlo con color verde para que nos quede más fácil. ¿Listo? Este H más, ¿sí ven? Este lo modificamos por la concentración. La concentración es esta, 0.018. Acuérdense que siempre que veamos paréntesis cuadrados que se llaman llaves, ¿listo? Vamos a hablar de concentración de ácidos, ¿listo? Y si ustedes van a su calculadora y sacan el logaritmo, ojo, logaritmo negativo de nuestra concentración, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Que nos va a dar un valor del pH. Ese pH nos va a dar 1.74. ¿Listo? 1.74 es el pH de esa persona que pusimos como ejemplo en el estómago, de acidez estomacal, perdón. Eso es lo que nosotros estamos haciendo al momento de medir el pH y no es más, es muy, muy, muy sencillo. Entonces, si ustedes van a la plataforma, voy a leer por acá una pregunta que hice en la plataforma para que tengan más o menos idea de cómo se resuelve. ¿Listo? Primera pregunta, calcular el pH de una sustancia es necesario tener en cuenta los iones de qué. Ya sabemos, se llama pH porque la H significa potencial de hidrógeno. Entonces, si queremos calcular el pH de una sustancia es necesario tener en cuenta la concentración de iones de qué elemento. ¿Listo? Muy simple. Ya sabemos, la H ¿qué significa? Listo. Esa es la primera pregunta. Es muy, muy, muy sencilla. La pregunta número 2. ¿Cuál es la concentración de iones de una solución cuyo... bueno, aquí tenemos que despejar fórmula, por eso ya vamos a hacerlo en otro ejemplo. ¿Listo? Perfecto, ya lo hacemos aquí. No se preocupen. Ahora aquí nos están explicando, bueno, hay ejemplos de concentración. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde no nos den la concentración y nosotros vamos a hallar la concentración. ¿Listo? Entonces vamos a volver por aquí. Vamos a borrar nuestro tablero. Vamos a mirar. Aquí yo tengo otro ejemplo planteado. Entonces vamos a utilizar otro ejemplo planteado. ¿Listo?
y vamos a escribirlo aquí en este programita que es chévere, que lo utilizo para los tableros. ¿Listo? Entonces, vamos a poner de ejemplo, o bueno, no de ejemplo directamente algo relacionado con la plataforma, pero sí lo vamos a, digamos, a trabajar de la misma forma para que nos quede un poquito más sencillo. ¿Listo? Entonces, en la plataforma, ¿qué pasa con la plataforma? Que hay unos ejemplos en los cuales no nos da directamente la concentración, pero nos da las herramientas para que nosotros podamos hallar la concentración. Entonces, ¿cómo se halla la concentración? ¿Cómo se halla la molaridad? ¿Cómo se halla esa concentración que nosotros vemos ahí con letra M mayúscula? ¿Cómo se halla? Siempre, si no nos dan la concentración, nosotros vamos a hallarla con esta división. Muy bien, Ángel, muy bien. Dividiendo moles sobre litro. ¿Listo? Esa es la forma, división. Una división es algo muy sencillo. Entonces, en los ejemplos de la plataforma no nos dicen como, ay, tenemos una concentración de 0.018 m. No, sino que nos dicen, tenemos una solución de 2 moles en 5 litros de agua. Entonces, lo que nosotros hacemos es dividir esas 2 moles en esos 5 litros de agua para hallar la concentración y luego sí sacamos la fórmula con el logaritmo. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente para que nos quede de esa manera. ¿Listo? Vamos a escribir por acá. Nuestro problema lo voy a escribir con texto para que quede mucho más sencillo y pues será mucho más fácil de entender. ¿Listo? Vamos a utilizar el mismo ejemplo, si lo quieren ver de esa manera, pero ya no con la concentración de 0.018, sino que lo vamos a hacer directamente con moles por litro. Entonces, una persona, ¿cierto? Con acidez estomacal tiene una solución de, obviamente en el estómago, ¿listo? No va a poner en el estómago de nuevo, ¿cierto? De 0,2 moles de HCl, es ácido clorhídrico, ¿listo? Vamos a poner 1.3 litros, ¿listo? Calcule el pH. Ese va a ser nuestro ejercicio y es muy parecido a unos que ustedes encuentran en la plataforma. Entonces vamos a leerlo de nuevo. Una persona con acidez estomacal tiene una solución, obviamente en su estómago, de 2 moles, 0.2 moles de ácido clorhídrico disueltas en 1,3 litros y nos piden calcular el pH. No tenemos la concentración, no la tenemos, pero tenemos la opción de calcularla. ¿Listo? Ángel ya nos hizo el resultado, pero igual vamos a explicarlo, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Simplemente vamos a dividir, tenemos las moles, la parte de arriba, y tenemos los litros, que es la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, 0.2 moles dividido en 1.3 litros. Eso lo pasamos acá y el resultado nos da 0.153, según lo que nos dijo el señor Ángel Ricardo, ¿vale? Pero sí, nos da eso. Esto ya es la concentración de los hidrógenos o de los hidrogeniones. Ahora lo único que debemos hacer es reemplazar este valor. Vamos a cambiar el color. Este 0.153 lo debemos reemplazar en nuestra fórmula del pH. ¿Cómo así? Pues como ya tenemos nuestro valor de concentración, porque ya dividimos las moles en los litros, lo único que hacemos es lo que veníamos trabajando ahorita, ¿cierto? pH es igual al logaritmo negativo ¿de qué? Logaritmo negativo de esto, porque es nuestra concentración. Y si nosotros vamos a hacer nuestro logaritmo negativo de 0.153, pues nos va a dar nuestro valor de pH, ¿vale? Vamos a hacerlo 0.153 logaritmo negativo. Aquí en mi calculadora nos dio 0,81. ¿Listo? Ese es mi resultado. Eso quiere decir que el pH de ese ejemplo es 0,81. ¿Listo? No hay necesidad de que el ejercicio siempre nos dé la concentración. No.
pero si no nos da la concentración, nos va a dar los valores que nosotros necesitamos para encontrarla. En este caso, las moles y los litros. Si no nos dan litros, sino que nos dan mililitros, pues pasamos los mililitros a litros. Si nos dan galones, pues hacemos la conversión siempre a litros, porque la división siempre debe ser en litros, ¿vale? Por aquí Hermógenes tiene la mano levantada, entonces ya te habilitamos el micrófono para que nos cuentes, señor Hernández. Te escuchamos. Hola, profe. Hola. Tengo una pregunta. ¿En el resultado que el número de concentración se tiene que poner en la calculadora entre paréntesis o se puede hacer normalmente? Sí, lo ¿Se puede tienes que poner colocar? entre paréntesis, sí, debes poner entre paréntesis, o hay unas calculadoras que tú, por ejemplo, pones el logaritmo y directamente te abre el paréntesis, entonces simplemente escribes el número y ya, pero debes tener en cuenta que debe ponerse así, logaritmo negativo, porque si no hayas el logaritmo negativo, te va a dar un pH de menos 0.81 y se sale de la escala, no te va a servir. Entonces debe ser logaritmo negativo, ¿listo? Para que te dé el valor. Y ya, con eso simplemente es muy, muy fácil. De hecho, yo lo acabo de hacer con la calculadora que trae el computador y es algo muy simple de hacerlo. Pongan, por favor, el negativo siempre para que el ejercicio les dé en el resultado correcto. ¿Vale, chicos? Bueno, gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta? Porque se nos acabó el tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces, Sí. de esto hay un ejercicio en la tabla, en la hoja de ruta, y de hecho yo se los dejé mucho más sencillo. Espero que con eso nos quede más fácil desarrollarlo, ¿vale? No sé, Andrés, si quieras decir algo más. Sí, profe, pues rápidamente, muchachos, recordarles que el día de mañana vamos a tener el taller de formación que va a estar relacionado con personalidades digitales, identidades digitales. Entonces los esperamos de 9 a 12 de la mañana y va a estar dirigido por nuestra monitora Valentina Hernández. Por ahí nos preguntan si es obligatorio. Recuerden que ninguno de los espacios es obligatorio. Aquí en Cuepa no hablamos de que las cosas son obligatorias, sino que depende de su autonomía, depende de su voluntad de querer aprender más sobre los temas que nosotros proponemos y obviamente de la explicación, de las explicaciones del profe Sergio. Entonces, bueno, por aquí, Andrés, lo que pasa es que yo estoy en el trabajo, como haría en mi caso. Bueno, muchachos, para aquellos que no puedan acceder a este tipo de espacios, recuerden que los pueden ver a través de YouTube o principalmente desde su plataforma. En la parte superior de la plataforma aparece algo que se llama tutorías y ahí va a quedar grabada, ¿listo? Entonces, no, siendo más, no sé, profe, si tengas algo más que decir. Yo por mi parte me despido y los esperamos mañana de 9 a 12 en el taller de formación. Hasta pronto, chicos. Nada, chicos, pues como siempre un agrado estar con ustedes, agradecerles por su participación, por su presencia aquí, como siempre, muy puntual. Y no siendo más, nos vemos entonces el día martes, listo, en la sesión del día, obviamente a las 7 de la noche. Así que espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy, muy rico y nos vemos el día martes. Feliz fin de semana, por favor, cuídense mucho, ¿listo? Chao, chao chicos, chao Andrés, gracias a todos por estar aquí.